cuerpo de captura va a reconocer el analito presente en la muestra y a su vez este analito se va a ligar o se va a unir a un anticuerpo monoclonal que se encuentra conjugado con un fluorocromo llamado europio. El europio tiene una ventaja frente a otros fluorocromos comerciales como el isotiocenato de fluoresceína y es que no genera onda de rebote. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se da la formación del inmunocomplejo, lo que sucede en los equipos de fluorescencia es que la luz ultravioleta, una luz ultravioleta de onda corta, excita el fluorocromo y este fluorocromo emite la fluorescencia, ¿cierto? Cuando hablamos de fluorocromos como el isotiocenato de fluoresceína, entonces además de la fluorescencia que emite genera una onda de rebote. ¿Y eso en qué se traduce? Eso se traduce en que en el momento de la lectura esta onda de rebote va a generar un sobrelapamiento entre la onda de excitación y la onda de emisión. Y este sobrelapamiento nos puede generar un falso aumento en la concentración del analito. Como les comentaba, el europio tiene la característica o la propiedad que no genera esa onda de rebote. Entonces, en el momento de lectura yo voy a tener aparte la onda de excitación de la onda de emisión y el equipo solamente va a cuantificar la onda de emisión. ¿Listo? Entonces, esa es la razón por la cual nosotros podemos asegurar que los resultados son mucho más precisos y mucho más exactos. Entonces, ¿cómo viene la presentación de las pruebas? Como yo les mencionaba, es tipo cassette, es exactamente igual a lo que observamos en esta gráfica. Entonces, en medio del cassette nosotros vamos a encontrar la membrana de nitrocelulosa que está dividida como en unas zonas o en unas áreas. Entonces, primero tenemos el área donde nosotros vamos a aplicar la muestra. Tenemos la membrana de conjugación, o la zona de conjugación mejor. Aquí donde se encuentran ligados los anticuerpos de captura es donde se va a dar la formación del complejo antígeno-anticuerpo. El equipo pues realizará la excitación con la luz ultravioleta y la fluorescencia emitida será cuantificada por el detector. Y al final lo que tenemos es una almohadilla absorbente. Entonces, esta almohadilla absorbente lo que hace es llamar a la muestra o permitir mejor que el flujo de la muestra se dé a través de toda la membrana para que tanto la línea de test como la línea de control emitan la fluorescencia esperada y de esta forma pues obtener una lectura adecuada en el equipo. Los cassettes vienen identificados con un código de barras QR que es leído por el equipo. Entonces aquí nosotros vamos a encontrar la información del número de lote, la fecha de vencimiento, el tipo de prueba, el control de calidad interno y la calibración. La calibración en este caso, bueno, aparte de que el equipo tiene un set de calibración que nos va a permitir calibrar su sistema óptico, también aquí, digamos, hablando de calibración de la prueba, esa información está contenida en el código QR. ¿Cuáles son los biomarcadores que hasta este momento podemos cuantificar en el equipo WeCheck B200? Vamos a tener las proteínas de fase aguda, proteína C reactiva para caninos, amiloide acérico para felinos, lipasas pancreáticas canina y felina, SDA para caninos y felinos, dímero D canino y NT-proBNP caninos y felinos. En la parte hormonal tenemos T4 total canina y felina, TSH canina, cortisol canino y progesterona también canina. ¿Listo? Entonces vamos a empezar hablando de cada uno de estos analitos. En la parte de hormonas no me voy a detener tanto porque sé que ustedes la manejan muy bien. Entonces vamos a hablar de esos analitos que de pronto no son tan comunes en nuestra práctica diaria. ¿Listo? Para recordar un poco, la fase aguda son todos los cambios que se generan en el organismo ante una pérdida en la homeostasis o en el equilibrio, ¿cierto? Entonces, vamos a tener cambios de tipo metabólico, cambios neuroendocrinos, cambios hematopoyéticos y la síntesis de proteína de fase aguda. Estos son como los 4 cambios principales que se van a dar como primera respuesta ante una pérdida en la homeostasia celular. Entonces, ¿qué son las proteínas de fase aguda? Son unos mecanismos fisiológicos que se producen como respuesta al daño tisular y a procesos inflamatorios. Se producen a nivel hepático, aparecen dentro de 4 a 6 horas posterior al factor desencadenante, se producen realmente muy rápido después de que sea el factor desencadenante, por eso hablamos de que son marcadores tempranos de daño tisular. Tienen una vida media relativamente corta, aproximadamente de 19 horas. Y algo que es muy importante es que su concentración varía proporcionalmente al grado de inflamación.
Para que una proteína de fase aguda sea catalogada como tal, su concentración a nivel plasmático debe incrementar o disminuir por lo menos en un 25% ante un evento inflamatorio. ¿Cómo se da la producción de las proteínas de fase aguda? Entonces, lo primero que yo tengo es un factor desencadenante, que puede ser un trauma, una fractura, intoxicaciones, daño tisular, infecciones, una quemadura, cualquier estímulo que represente injuria a nivel tisular. Esta injuria lo que me va a generar es una inflamación de tipo local, donde vamos a tener estimulación de macrófagos, fibroblastos y células endoteliales. Estas células inflamatorias lo que van a hacer es que me van a empezar a secretar diferentes citoquinas, como la interleuquina 1, la interleuquina 6, el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa, que a su vez desarrollarán una cascada de señalización a nivel hepático para que se dé la producción de proteínas de fase aguda. En este caso vamos a hablar de proteína C reactiva y amiloide acérico. Como les dije, las proteínas de fase aguda pueden incrementar o pueden disminuir su concentración ante un evento inflamatorio. Las proteínas que disminuyen su concentración son las proteínas de fase aguda negativas, como la albúmina y la transferrina, y las que aumentan su concentración son las proteínas de fase aguda positivas, como la ceruloplasmina y el C3, la aptoglobina, el fibrinógeno, la proteína C reactiva y el amiloide acérico. Todas estas aumentan, pero aquí lo que vamos a tener en cuenta es qué tanto aumentan. Entonces, por ejemplo, la ceruloplasmina y el C3 pueden aumentar un 50%, la aptoglobina y el fibrinógeno de 2 a 3 veces, mientras que la proteína C reactiva y el amiloide acérico pueden aumentar de 100 a 1000 veces. ¿Esto qué quiere decir? En todas las especies nosotros vamos a encontrar todas estas proteínas de fase aguda, pero después de muchos estudios se ha logrado determinar que las más representativas, en el caso de los caninos, es la proteína C reactiva y en el caso de los felinos es el amiloide acérico. Se aumentan, como les dije, de 100 a 1000 veces, lo cual implica que nosotros vamos a encontrar picos de estas proteínas aproximadamente en 24 horas después del factor desencadenante. También, como les mencionaba, varían proporcionalmente con el grado de inflamación. ¿Eso qué quiere decir? Que en el momento en el que yo empiezo a aplicar tratamiento a mi paciente, si el tratamiento está siendo efectivo, en 24 o 48 horas después yo ya debería tener una disminución de las proteínas de fase aguda. ¿Cuáles son las funciones de estas proteínas? Bueno, básicamente nos van a regular diversas funciones en el proceso inflamatorio. En el caso de la proteína C reactiva la vamos a encontrar elevada en casos de inflamación, infección, neoplasias, enfermedades inmunomediadas y muchas otras. Va a permitir que se dé la activación del complemento, va a permitir, o mejor, va a regular la función fagocítica celular, aumenta la citotoxicidad mediada por células, inhibe la quimiotaxis y modula la función de los neutrófilos. En cuanto al amiloide acérico, es el precursor de la proteína amiloide A que está implicada en la patogénesis de la amiloidosis. Entonces, aquí que algunas razas de felinos, como por ejemplo los siamés, tienen predisposición genética a sufrir de amiloidosis. Esto porque digamos que ellos tienen como una mutación que lo que hace es que el amiloide no se clive como normalmente debería clivarse, o no se sintetice mejor, no se metabolice mejor, como normalmente debería metabolizarse, sino que no se metaboliza y empieza a acumularse en ciertos órganos como el hígado y los riñones. Entonces, en estas razas que nosotros ya sabemos que tienen predisposición genética, es importante que cuando ya los pacientes empiezan a envejecer, hagamos un monitoreo activo del amiloide acérico. Va a permitir que se dé la movilización quimiotáctica de las células a los sitios de inflamación, que se dé el metabolismo de lípidos mediante el transporte de lipoproteínas séricas, regula el proceso inflamatorio y la vamos a encontrar elevada en casos de inmunodeficiencia viral felina, leucemia y también en peritonitis infecciosa felina. Hablando, por ejemplo, de inmunodeficiencia de leucemia, el amiloide acérico resulta muy útil en monitoreo del tratamiento. Nosotros sabemos que pues estas enfermedades, digamos que como tal no tienen cura y lo que yo debo hacer es mantener a mi paciente inmunocompetente y pues digamos estable. Y en este caso el amiloide acérico es un excelente indicador de que los tratamientos o los suplementos aplicados al paciente están funcionando de forma correcta. En el caso de peritonitis infecciosa, cuando se combina la cuantificación de
de títulos contra el coronavirus felino, y el amiloide acérico nos va a permitir también tener un diagnóstico muchísimo más acertado del estado real del paciente con PIF. Bueno, este es un resultado de una paciente que se escapó de su casa y en el momento de la huida tuvo un corte en una de las extremidades. A la gata la encontraron 3 días después, ya digamos que su herida estaba infectada, tenía una infección ya un poco complicada, y dio la casualidad que ese día yo fui a instalar el equipo de esta clínica veterinaria y aprovechamos para correr una prueba de amiloide acérico. En este caso, el amiloide acérico de la paciente se encontraba en 90.7 microgramos por mililitro. El valor normal es hasta 5 microgramos por mililitro. Entonces, si ustedes, si hacemos el cálculo, el amiloide acérico está aumentado aproximadamente 20 veces. Cuando yo vi este resultado, pues le pregunté a la médica veterinaria por el cuadro clínico de la paciente. Ella me explicó cuál era el caso y pues sí, efectivamente coincidía con el estado. Pero entonces digamos que, bueno, aquí nosotros obtuvimos este resultado de amiloide acérico que está muy elevado, pero ¿y qué? O sea, sí, nosotros sabemos que ante un evento inflamatorio las proteínas de fase aguda van a estar elevadas. Si bien es cierto que estas no tienen, digamos, tanto valor a nivel diagnóstico, porque la vamos a encontrar elevada en una gran cantidad de patologías, sí tienen un altísimo valor pronóstico. Y además del valor pronóstico, nos va a permitir hacer monitoreo del tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Que en el caso de esta paciente que ya se estaba, bueno, el día que yo fui a instalar el equipo, se inició el tratamiento con antibióticos. Yo lo que le recomendé a la doctora era que 48 horas después de haber iniciado el tratamiento, volviéramos a cuantificar amiloide acérico y si la infección estaba cediendo, este valor debía reducirse por lo menos a la mitad. Entonces, en cuanto a monitoreo de tratamiento, las proteínas de fase aguda también son muy, muy eficientes. ¿Listo? Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de lo que son las proteínas de fase aguda versus el conteo total de glóbulos blancos. Digamos que cuando nosotros hablamos de una inflamación, normalmente digamos que a lo que se acude es al conteo total de blancos en el cuadro hemático. Este es un estudio que se realizó en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Miami, en la cual se evaluó una población de caninos que presentaban diferentes patologías, sarcomas, infecciones severas de piel, fracturas o traumas y cardiomiopatía. Se realizó la cuantificación tanto de proteína C reactiva como el conteo total de blancos en el cuadro hemático. Si nosotros analizamos las dos gráficas, ustedes pueden observar que en todos los casos la proteína C reactiva está por encima de 100 miligramos por litro. El valor normal en un paciente sano es hasta 20 miligramos por litro. En las infecciones severas de piel se elevó hasta 400 miligramos por litro. Si revisamos el conteo total de blancos, vemos que aquí, bueno, aquí están por 10 a la 5, se encuentran entre 10.000 y 20.000 blancos. Los valores de referencia de conteo total de blancos para caninos oscilan entre los 14.000 más o menos hasta los 16, 17.000, eso pues dependiendo de la clínica veterinaria. Pero si yo tengo un valor de referencia donde mi límite superior es hasta 17.000, digamos con una elevación hasta 20.000 blancos, realmente no es significativa para un paciente que está presentando una infección severa de piel, ¿cierto? ¿Y eso por qué pasa? Eso tiene una explicación, o su explicación más bien se basa en que la población más representativa de los glóbulos blancos son los neutrófilos. Cuando nosotros hablamos de las 5 líneas celulares, neutrófilos, linfocitos, monocitos, basófilos y eosinófilos, los neutrófilos normalmente están entre un 60 y un 70% del total de blancos, ¿verdad? Pero los neutrófilos están distribuidos en diferentes compartimentos. Entonces vamos a tener un compartimento a nivel medular, un compartimento a nivel tisular, vamos a tener una reserva marginal y un pool circulante. Entonces, ¿qué sucede? La reserva marginal son los neutrófilos que se encuentran adheridos al endotelio capilar. Y dependiendo del estado de mi paciente, dependiendo la patología, con la cual esté cursando y dependiendo su estado, los neutrófilos pueden moverse de diferentes maneras en estos compartimentos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en algún momento yo puedo tener más neutrófilos adheridos al endotelio capilar que en circulación, o puedo tener más neutrófilos a nivel tisular
que en circulación sanguínea. Cuando nosotros tomamos la muestra para el cuadro hemático, nosotros solamente vamos a estar evaluando la población que se encuentra en circulación. Entonces es por eso que muchas veces nosotros vemos nuestro paciente con una sintomatología bastante complicada, no sé, por ejemplo, se me ocurre una paciente con piómetra, y hacemos el cuadro hemático y los blancos nos salen normales. Entonces, muy probablemente lo que está sucediendo en este caso es que hay un secuestro celular, es que hay una altísima demanda a nivel tisular en el útero de la paciente y por eso no los vamos a ver reflejados en circulación sanguínea. O puede suceder lo contrario, que yo aplique el tratamiento a la paciente yo veo que empieza a recuperarse, digamos en su clínica me muestra que ya está mucho mejor, pero hago el cuadro hemático y los blancos permanecen elevados, ¿cierto? Entonces es básicamente por la dinámica que tienen las poblaciones de los neutrófilos en los diferentes compartimentos, ¿listo? Entonces esa es la razón por la cual ese conteo total de blancos no siempre se correlaciona también con el estado inflamatorio de mi paciente, que eso es lo que no nos pasa con las proteínas de fase aguda. Las proteínas de fase aguda sí se correlacionan muy bien con el estado del paciente, básicamente por cómo se da la cascada de producción, ¿cierto? Mientras yo tenga mi factor desencadenante, las proteínas de fase aguda, como vimos la cascada, se van a seguir produciendo. En el momento en el cual yo aplico mis maniobras terapéuticas y logro que el factor desencadenante cese, en ese momento cesa la producción de las proteínas de fase aguda. Como les mencionaba al principio, tienen una vida media aproximadamente de 19 horas, entonces en 24, 48 horas, si yo aplico un tratamiento efectivo, las proteínas de fase aguda ya deberían disminuir. ¿Listo? Bueno, digamos que si hablamos de aplicación clínica, pues aquí tenemos como algunas muy puntuales, detección de trauma oculto, perforaciones. Si yo hago mediciones consecutivas, pues me va a permitir establecer si mi maniobra terapéutica es adecuada o debo modificarla. En pacientes que los signos clínicos no son específicos, el conteo total de blancos es normal, la química también es normal, pero la proteína C reactiva está elevada, pues yo ya sé que hay una inflamación, entonces debo buscar su origen, entonces nos va a permitir también orientar nuestro diagnóstico. Hablando de rangos de cuantificación o de linealidad de la prueba, en el caso de la proteína C reactiva es de 10 a 200 miligramos por litro, el valor normal es hasta 20, entonces vemos que el rango de medición es 10 veces lo normal, es un rango de medición bastante amplio. Y en el caso del amiloide acérico va de 5 a 200 microgramos por litro el rango de medición y el valor normal es hasta 5 microgramos por litro. Entonces aquí también tenemos un rango de cuantificación bastante elevado o bastante amplio mejor. Bueno, entonces como les decía, pues hablar de enfermedades en las cuales voy a encontrar aumento de proteína C reactiva de amiloide acérico, pues son muchísimas, todo lo que sea infeccioso, todo lo que sea inmunomediado, neoplasias, enfermedades infecciosas, etcétera. Por eso digamos que a nivel diagnóstico como que no son tan específicas, ¿cierto? Pero como les mencionaba, a nivel pronóstico sí. Hay unos ejemplos muy puntuales, por ejemplo, pacientes con erliquiosis que están en fase subclínica, que de pronto no vemos esa sintomatología tan clara, pero la proteína C reactiva está elevada, entonces son pacientes que deberíamos tratar. Cachorros también que presentan parvo. Hay diferentes estudios que demuestran que pacientes con parvo que presentan un nivel de proteína C reactiva menor a 130 son pacientes que sobreviven y aquellos en los que la proteína está por encima de ese valor, pues son pacientes que no sobreviven a la enfermedad. También son muy útiles en el caso de enfermedades osteoarticulares. Digamos que el diagnóstico de estas enfermedades se realiza normalmente pues por radiografías o por función articular, pero el seguimiento del tratamiento también se hace de esta manera, ¿cierto? Entonces, digamos que para evitar, por ejemplo, en estos pacientes realizar la función articular, que pues es bastante dolorosa, que es complicada, pues yo puedo simplemente hacer la cuantificación de una proteína C reactiva que me va a revelar de una forma muy fiel la inflamación de estas articulaciones. Entonces, lo mismo, si yo tengo mi proteína C reactiva y veo que con el tratamiento empieza a disminuir, pues voy a saber que el tratamiento está funcionando. Bueno, ya como tengo sus correos electrónicos, más tardecito yo voy a aprovechar para enviarles una revista, un material que elaboramos sobre proteínas de fase aguda, que realmente tiene ejemplos muy puntuales y aplicaciones muy puntuales
sobre estos analitos en el laboratorio, pues para uso y aplicación en el diagnóstico veterinario. ¿Listo? Entonces, digamos que epidemiológicamente hablando, los reportes dicen que 7% de los perros tienden a sufrir de enfermedad renal crónica y 20% de los gatos. Sin embargo, yo me atrevería a decir que estos estudios están un poquito sesgados o desactualizados porque realmente viendo nuestra cotidianidad, el porcentaje de pacientes con enfermedad renal crónica es muchísimo más alto, sobre todo en los felinos, donde un 30 o un 50% de los gatos mayores de 15 años suelen desarrollar esta patología. Además, porque aquí también tenemos una predisposición por raza. Por ejemplo, los gatos persa son pacientes que ya cuando empiezan a entrar a su edad adulta, debería hacérseles monitoreo renal porque son pacientes que sabemos que muy probablemente van a desarrollar una enfermedad renal crónica. Cuando yo estoy de cara al propietario de la mascota, siempre es preferible hablar de enfermedad renal crónica y no de insuficiencia, porque cuando yo hablo de insuficiencia, digamos que ya se ve el cuadro como terminal. Si yo le hablo de enfermedad renal crónica, lo hacemos ver como algo que es progresivo. ¿Qué es lo que normalmente vemos en un paciente con enfermedad renal crónica? En la clínica, pues vamos a ver poliuria, polidipsia, pérdida de peso, anorexia, letargo, deshidratación y vómito. Y en las químicas vamos a ver hiperlipidemia, hipercolesterolemia, azotemia, hipoalbuminemia, proteinuria y albuminuria. Entonces, lo primero que tenemos que definir es qué es el SDMA. El SDMA es un aminoácido derivado de la arginina metilada. Este aminoácido se identificó por primera vez en 1970 y es el producto del metabolismo de las proteínas intranucleares. Aquí en la imagen ustedes pueden ver la estructura molecular. Es un biomarcador renal que es muy sensible y específico para la detección en fases tempranas de la enfermedad renal, ya vamos a ver por qué. Y tiene una gran ventaja y es que no muestra ningún tipo de influencia por pérdida de masa corporal, por la raza, el sexo o el ejercicio, como si nos pasa con la creatinina. El SDMA se libera en sangre durante la degradación de las proteínas, se elimina principalmente más del 90% por expresión renal, esto es súper importante, y como se acumula en sangre cuando hay enfermedad renal, lo vamos a determinar como, o lo vamos a considerar mejor como una toxina urémica. Entonces, ¿cómo se realiza, cómo se da en el organismo la síntesis de SDMA? Entonces, como yo les mencionaba, el SDMA es un producto del metabolismo de las proteínas intranucleares. Entonces, si recordamos, el ADN está súper enrollado en unas proteínas que se llaman histonas, ¿cierto? Estas histonas deben sufrir un recambio y para ello deben ser metabolizadas. Aquí van a entrar en acción las arginina N-metiltransferasas, que lo que van a hacer es que van a hidrolizar estas proteínas, estas histonas, y en medio de esta hidrólisis nosotros vamos a tener la producción de dos compuestos, el SDMA o dimetilarginina simétrica y el ADMA o dimetilarginina asimétrica. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Básicamente que el ADMA se degrada un 80% en el organismo y solo el 20% se excreta vía renal. Mientras que el SDMA se degrada solamente un 10% y el 90% se excreta vía renal. ¿Listo? Entonces, esta es la primera razón por la cual nosotros podemos decir que el SDMA tiene una alta correlación con la tasa de filtración glomerular. ¿Listo? Ahora, además de que se excreta un 90% vía renal, el SDMA es una molécula que es pequeña, su peso molecular es de 202 gramos por mol y tiene una carga positiva. Entonces, ¿eso en qué se traduce? Eso se traduce en que en el momento en el que se va a realizar la filtración, perdón, qué pena. Al ser una molécula pequeña, ella se va a filtrar libremente a través del epitelio capilar y también va a pasar libremente a través de las fenestras, ¿cierto? Entonces, como esta filtración se da de forma libre y además no se reabsorbe a nivel tubular, esa es, digamos, la segunda razón por la cual nosotros podemos decir que el SDMA tiene una alta correlación con la tasa de filtración glomerular, ¿cierto? Entonces,
¿A qué nos referimos con que tiene una alta correlación? A que en el momento en el que la tasa de filtración glomerular se empieza a perder o empieza a disminuir, mejor, el SDMA empieza a aumentar en sangre. Entonces, cuando la tasa de filtración glomerular ha disminuido entre un 25 y un 40%, el SDMA en sangre empieza a aumentar. ¿Qué es lo que pasa con la creatinina? Que la creatinina solamente la vamos a ver aumentada cuando la tasa de filtración glomerular ha disminuido en un 75%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo un valor aumentado de SDMA, una cuarta parte, o digamos, cuando este valor de SDMA está empezando a aumentar, es que una cuarta parte del riñón está dañada. Si yo hiciera el diagnóstico con creatinina y la creatinina ya está alta, eso quiere decir que ya 3/4 partes de mi riñón está dañada. Entonces, ¿cuál es la ventaja del SDMA sobre la creatinina? Aparte de que no se ve impactada por diferentes factores como dieta, ejercicio, raza, etcétera, que se va a elevar tan pronto como se empieza a perder la tasa de filtración glomerular. Entonces, eso nos va a permitir realizar un diagnóstico de la enfermedad renal hasta 20 meses antes que si yo solo lo hiciera con la creatinina. Eso a su vez nos permite, si bien es cierto que la enfermedad renal crónica es un evento que es progresivo, ¿sí? Y que no tiene cura, eso sí nos va a permitir tomar muchas medidas en cuanto a cambio en la dieta y uso de nefroprotectores, que lo que van a hacer es que esta enfermedad se desarrolle de una forma progresiva, perdón, se desarrolle de una forma mucho más lenta y pues digamos que eso nos va a permitir mejorar la calidad de vida de nuestro paciente. Entonces, básicamente esa es como la gran ventaja que tiene el SDMA sobre la creatinina. ¿Cómo se establecieron los valores de referencia? Bueno, esto básicamente fue a través de un estudio que se realizó en una población de 122 caninos y 86 felinos, todos ellos individuos sanos de diferentes edades, pero mayores de un año, porque en pacientes menores de un año se puede ver una pequeña elevación del SDMA y es normal, pues por su proceso de crecimiento, donde se implicaron ambos sexos, machos y hembras, y diferentes razas. Entonces se realizó cuantificación de SDMA en muestras de suero de estos pacientes, de 122 caninos y los 86 felinos, a través de la metodología de cromatografía líquida ligada a espectroscopía de masas, que es el gold estándar para cuantificación de SDMA. Se siguió la guía del Instituto de Estándares para Laboratorio Clínico, CLSI, que nos determina cuántas son las repeticiones bueno, primero cuánto es el N de pacientes que yo debo observar, cuántas son las repeticiones que debo hacer de cada una de las muestras y cómo debo analizar estos datos estadísticamente para obtener un valor de referencia. Entonces, siguiendo esta guía del CLSI, se logró determinar que tanto en caninos como en felinos sanos, el valor de referencia de SDMA es hasta 14 microgramos por decilitro, por mililitro, perdón. Entonces, si yo tengo un valor de SDMA por debajo de 14 miligramos por mililitro, digamos que en este caso sería un paciente cuya función renal está normal. Recuerden que en cachorros puede ser hasta 16. Si tengo un valor entre 14.1 y 19.9, es un valor que ya está elevado, se recomienda correlacionar con otras pruebas de función renal. Y si es un valor mayor a 20 microgramos por mililitro, ya sería consistente con enfermedad renal. Ahora, aquí debemos tener en cuenta, o más bien, la utilidad de cuantificar el SDMA es que junto con la creatinina nos va a permitir estadificar al paciente para determinar qué tan avanzada está esta enfermedad renal. Entonces, IRIS, que es la Sociedad Internacional de Interés Renal, en el 2015 publicó una guía en la cual, teniendo en cuenta los valores de creatinina y de SDMA, se estadifica al paciente desde el estadio 1 hasta el estadio 4, siendo el estadio 1 el paciente que se encuentra menos grave y el estadio 4 el paciente más grave. Digamos que lo valioso de esta guía es que en la segunda parte, que pues no la traje a colación porque pues en este momento no estamos enfocados en las maniobras terapéuticas, es que en la segunda parte está descritas las maniobras que se deben realizar con cada paciente dependiendo del estadio en el cual se encuentra. ¿Listo? Entonces, digamos que esa es la importancia de estadificar los pacientes. El año pasado, aproximadamente como a mitad, así ya va a ser como hace un año, como a mitad de año el año pasado, IRIS
emitió una nueva guía en la cual ellos aumentaban el valor de referencia del SDMA hasta 16, es decir, que un paciente con un valor hasta 16 era normal. Sin embargo, aquí quiero hacer la aclaración que los valores de referencia también están ligados a la metodología que se utiliza. Nosotros hicimos la consulta a Casa Matriz, a Bionot, para ver si también debíamos cambiar el valor de referencia de nuestro SDMA, pero ellos nos dijeron que no. Entonces, para nosotros, para la técnica de inmunofluorescencia, con la cuantificación en el dispositivo médico Vicheck B200, el valor normal sigue siendo hasta 14. Ahora, ¿qué es importante? Que esta cuantificación de SDMA, en la medida de las posibilidades, siempre vaya correlacionada con la creatinina. Entonces, si yo tengo un paciente cuyo SDMA está normal y la creatinina está normal, pues vamos a decir que su función renal está normal. Si el SDMA está elevado y la creatinina está normal, vamos a tener un paciente que está en una enfermedad renal temprana probable. Si yo tengo un SDMA normal y una creatinina elevada, pues no es lo que yo espero, porque ya vimos pues las razones por las cuales el SDMA se eleva primero que la creatinina, pero aquí es donde debemos tener en cuenta todos los factores externos que no corresponden a pérdida de la tasa de filtración glomerular que me pueden elevar la creatinina. Hablamos de la dieta, la pérdida de masa corporal, el ejercicio, este tipo de factores que pueden generar una elevación en la creatinina. Si los dos están elevados, pues ya es una enfermedad renal fuertemente sospechosa. Aquí también quiero hacer claridad en algo, y es que el SDMA no solamente me permite diagnosticar enfermedad renal crónica, también me va a permitir diagnosticar enfermedad renal aguda. Cualquier patología o cualquier evento que me afecte la tasa de filtración glomerular me va a generar un incremento en el SDMA. ¿Listo? Entonces, eso es importante tener en cuenta. En algunas ocasiones me han preguntado si después del diagnóstico se recomienda hacer seguimiento a los pacientes con el SDMA. Esto va a ir muy ligado a la clínica del paciente, pero quiero que tengamos en cuenta que si ya es un paciente que está diagnosticado con enfermedad renal crónica, quizás en un primer momento o en las etapas iniciales de la enfermedad, sí podemos obtener una disminución en el valor del SDMA, pero esto va a ser generado por una hipertrofia de las nefronas del riñón que está funcionando normalmente. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues digamos que el trabajo al que se ven sometidos estas nefronas, pues digamos que también me va a generar una degeneración, y con el tiempo pues igual mi SDMA va a volver a aumentar, ¿listo? Entonces digamos que ese paciente que SDMA alto después disminuye un poco y después vuelve a aumentar, es básicamente por una compensación, pero no porque las nefronas como tal o el riñón como tal del paciente se esté recuperando. Bueno, ¿cómo realizamos el diagnóstico de enfermedad renal actualmente? Digamos que lo que más tenemos en cuenta son las pruebas de química sanguínea, como el BUN y la creatinina, porque pues digamos que es lo que históricamente se ha manejado, son unas pruebas que son de bajo costo, pero pues ya sabemos cuáles son sus desventajas, que son impactados por otros factores como la dieta, la enfermedad hepática, etcétera. En el uroanálisis, digamos que uno de los parámetros que más tenemos en cuenta es la gravedad específica, pero en este caso la gravedad específica, recuerden que debe ser evaluada por refractometría, y la sensibilidad para el diagnóstico de enfermedad renal es baja, es aproximadamente de un 66%. Tenemos también la relación proteína-creatinina en orina, que puede ser normal en estadios tempranos de la enfermedad, y digamos que el gold estándar para el diagnóstico de enfermedad renal sería la cuantificación de la tasa de filtración glomerular. Sin embargo, para ello, digamos que deberíamos aplicar ciertos compuestos vía intravenosa al paciente, deberíamos recoger la orina durante 24 horas y después en esa orina que recolectamos cuantificar qué tanto de estos compuestos que aplicamos han sido excretados. Entonces, digamos que en medicina veterinaria realmente, aunque sea algo el estándar, no es fácil aplicar la cuantificación de la tasa de filtración glomerular. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos en una prueba? Que tenga una alta correlación con la tasa de filtración glomerular, que refleje daño renal secundario, que no se vea afectado por factores externos, y además que se incremente, pues digamos,
de forma temprana. Y pues digamos que esas son las características que tiene la prueba de ese DMA. El dímero D es uno de los compuestos proteicos que se produce en el organismo en el momento en el que un coágulo de sangre empieza a disolverse. Entonces, digamos que recuerden que dentro de la cascada de coagulación, yo lo primero que tengo es la activación de las plaquetas, la formación del tapón hemostático primario, que básicamente es el agregado plaquetario. Luego ya se desarrolla la cascada de la coagulación, se activan los factores de la vía extrínseca, y lo que, digamos, el punto al que llegamos con esta activación de los factores es a que se forme el tapón hemostático secundario. Entonces, el tapón hemostático secundario es este agregado plaquetario, pero con fibrina, ¿sí? Que lo que va a hacer es que me lo vuelve estable, ¿sí? Entonces, ese es como el objetivo de la cascada de coagulación, que ese agregado plaquetario que se formó en el endotelio sea estable para que se dé la restitución del endotelio, ¿listo? Después de que ya se da la restitución de este endotelio, entonces ese coágulo debe disolverse, y la forma de disolverse es que se da un clivaje de fibrinógeno, y esto al final lo que nos va a producir es el dímero D y los productos de degradación de la fibrina. En condiciones normales, los niveles de dímero D son prácticamente indetectables, ¿cierto? Pero cuando hay procesos de coagulación activa, este dímero D empieza a elevarse. Tanto en medicina humana como en medicina veterinaria, la cuantificación de dímero D es la prueba más sensible para el diagnóstico de coagulopatía intravascular diseminada. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues indica que hay un proceso activo de formación y disolución de coágulos. Entonces, ¿en qué casos nosotros podríamos encontrar elevadas las concentraciones de dímero D cuando estamos hablando de un paciente con coagulación intravascular diseminada, embolismo pulmonar, trombosis sistémica o falla cardíaca congestiva crónica? Entonces, ¿qué veo yo en la clínica de un paciente con coagulación intravascular diseminada? Básicamente sangrado nasal, ocular, petequias, equimosis, aumento de la frecuencia cardíaca, dificultad respiratoria y aumento de la frecuencia respiratoria. Pero entonces aquí debemos tener en cuenta que la coagulación intravascular diseminada no es una patología como tal, sino es el resultado de una patología de base, ¿cierto? Y esa patología de base básicamente lo que nos genera es una lesión endotelial difusa o sistémica, y esta lesión endotelial difusa, es lo que me genera la coagulación intravascular diseminada. Entonces, ¿cuáles serían las patologías de base? Hablamos de una septicemia, viremias, parasitosis, neoplasias, pancreatitis, intoxicaciones y los diferentes tipos de shock: térmico, hipovolémico, anafiláctico, cardiogénico, neurogénico o endotóxico. Digamos que estas serían las patologías de base que al generarse la lesión endotelial difusa me pueden llevar al paciente a un estado de coagulación intravascular diseminada. ¿Cómo es el mecanismo? Entonces, si tengo una lesión endotelial difusa, lo que se va a generar es una activación de la coagulación, homeostasia primaria, homeostasia secundaria y también el proceso de fibrinolisis, y esto lo que va a hacer es que me va a generar un estado de hipercoagulabilidad, ¿cierto? Se me van a formar muchos coágulos con el objetivo de reparar todo el endotelio que está dañado. Pero entonces, como yo estoy aquí en un estado de hipercoagulabilidad, esto me va a generar un consumo muy alto tanto de las plaquetas como de los factores de coagulación. Al ser este consumo tan alto, al final eso en lo que recae es en una deficiencia. Y estas deficiencias me llevan a un estado de hipocoagulabilidad. Este estado de hipocoagulabilidad me va a generar hemorragias profusas, que por eso es que vamos a ver toda la sintomatología del paciente. Y en el intento de compensar, entonces el organismo lo que va a hacer es empezar a formar microcoágulos, y además de eso coágulos que no son estables. Entonces, que se intenta formar, se forma ese tapón hemostático primario, se da ese agregado plaquetario, pero estos agregados no logran de ninguna forma estabilizarse y adherirse al endotelio porque pues no hay una cantidad suficiente de factores de la coagulación. Y lo que sucede es que se liberan en el endotelio y esto me puede generar obstrucciones y al final vamos a terminar en una tromboembolia. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento que yo debería aplicar en un paciente que está
cursando con una coagulación intravascular diseminada, básicamente reposición de plaquetas y factores de coagulación, plasma fresco congelado o fibrinógeno. Sin embargo, pues todos sabemos que en medicina veterinaria el tema pues de los bancos de sangre es un poquito limitado. Yo sé que en Medellín hay uno, pero pues digamos que lo que obtenemos es como la bolsa que contiene pues todo el componente sanguíneo y no hemos llegado como a ese punto de generar la separación de factores de coagulación, crioprecipitados y demás, pero digamos que para un paciente que está en esta condición lo indicado sería eso. Utilizamos también heparina como tratamiento profilaxis, pero digamos que lo más importante en este caso es la corrección de la causa primaria. Entonces yo les mencionaba que la coagulación intravascular diseminada se da como la secuela de una patología de base. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Corregir la patología de base y en el momento en el que yo corrijo esa causa, entonces ahí ya digamos que mi paciente debe empezar, esta coagulación intravascular diseminada debe empezar a ceder. ¿Listo? Cuando hablamos de enfermedad tromboembólica, aquí debemos tener en cuenta que es un conjunto de alteraciones. Entonces, ¿qué abarca? Abarca la trombosis venosa profunda, la embolia pulmonar y el síndrome posttrombótico. Cuando hablamos de trombosis venosa profunda, entonces aquí hablamos de todos los coágulos que yo les decía que son coágulos que no son estables, que se desprenden del endotelio y que empiezan a circular. Digamos que cuando hablamos de la trombosis venosa profunda, hablamos de aquellos coágulos que se van a situar en las extremidades. ¿Cuál es el problema? Que si ya llegan a circulación, ellos pueden llegar incluso al pulmón y ahí es donde nos van a generar el tromboembolismo pulmonar. Entonces, básicamente aquí lo que tenemos es una anormalidad en el flujo sanguíneo que nos va a generar una éstasis de sangre, Aquí se va a dar la activación de la hemostasia primaria y secundaria y vamos a tener coagulación. Entonces recuerden, primero un estado de hipercoagulabilidad, deficiencia de plaquetas y factores y eso nos lleva al estado de hipocoagulabilidad. ¿Listo? Entonces básicamente esa es como la dinámica de estas enfermedades. ¿Cuáles serían las patologías de base? Nefropatías, cáncer, sepsis, pancreatitis, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedades inmunomediadas, aumento de corticosteroides. Aquí debemos tener presente que pueden ser corticosteroides endógenos o corticosteroides exógenos. Entonces también debemos tener cuidado cuando medicamos a los pacientes para no excedernos en la dosis. En el caso del tromboembolismo pulmonar, digamos que aquí vamos a tener un inicio agudo, donde vamos a ver ya al paciente con disnea, hipoxemia, hipocapnia y taquicardia. Comúnmente se presenta una enfermedad cardíaca subyacente, entonces aquí debemos tener en cuenta las neoplasias, la administración de corticoides y también la coagulación intravascular diseminada. Pero aquí el punto es que los signos clínicos no son muy específicos, entonces podemos ver pacientes con letargo, con anorexia y con pérdida de peso, ¿sí? Entonces, si vemos algún otro síntoma como hemorragias, la epistasis, etcétera, digamos que algo que nos lleva a pensar que hay un desorden en la coagulación y además el paciente presenta estos signos respiratorios, entonces súper importante la cuantificación del dímero D. Entonces, hablando de tromboembolismo pulmonar, digamos que la ventaja es que el dímero D, una concentración normal de dímero D, ya no se excluye el tromboembolismo pulmonar, entonces ya vamos a saber que nuestros síntomas respiratorios están causados por alguna otra patología. ¿Listo? Cuando yo tengo una concentración elevada de dímero D, entonces pues digamos que aquí sí ya debo como, aquí nos orienta el diagnóstico, entonces lo que debo hacer es como acudir a otras herramientas, como por ejemplo las radiografías de tórax, o revisar cómo está o si hay una hipertensión pulmonar significativa, y de acuerdo a eso, pues entonces ya voy a poder establecer si la probabilidad clínica de que el paciente esté sufriendo de tromboembolismo pulmonar es baja, es intermedia o es elevada. ¿Listo? Entonces, el NT-proBNP también es un producto que está próximo a ingresar al portafolio. Yo considero que aproximadamente a inicios de agosto ya lo vamos a tener disponible. El NT-proBNP o péptido natriurético cerebral es un polipéptido, un polipéptido perdón, de 32 aminoácidos que es secretado por los ventrículos cardíacos y esto sucede como respuesta a un alargamiento excesivo de las células musculares. Digamos que inicialmente se le dio el nombre de péptido natriurético cerebral
porque fue aislado en un extracto de cerebro porcino. Sin embargo, pues al día de hoy sabemos que su producción se da principalmente en los ventrículos del corazón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se empieza a dar el estiramiento de los miocitos, se empieza a producir el proBNP, ¿cierto? Pero además de eso, este proBNP va a sufrir un clivaje y nos va a generar el BNP y el NT-proBNP. El que tiene, digamos, actividad a nivel metabólico es el BNP. Sin embargo, como marcador o como biomarcador para diagnóstico, el de preferencia es el NT-proBNP por su estabilidad. El BNP nos puede durar aproximadamente 20 minutos en circulación sanguínea, mientras que el NT-proBNP puede durar entre 1 hora y media a 2 horas. ¿Listo? Entonces, es importante que esto lo tengamos claro. La forma activa es el BNP, pero por temas de estabilidad, el que se elige para diagnóstico es el NT-proBNP. Digamos que una de sus características es que tiene una alta correlación con la gravedad de la enfermedad, porque entre más estiramiento haya de las células cardíacas, mayor va a ser la secreción de este péptido natriurético. Entonces, pues, digamos que se correlaciona muy bien con el estado del paciente. ¿Cuál es su utilidad clínica? Básicamente nos va a permitir detectar enfermedades ocultas en el corazón, que es importante tenerlo en cuenta antes de la anestesia, en gatos que aparentemente están sanos pero presentan soplo cardíaco y en razas de alto riesgo. Entonces aquí también debemos tener en cuenta pues cuáles son las razas que tienen predisposición genética a sufrir de enfermedad cardíaca para hacer monitoreo constante de NT-proBNP. Además, nos permite diferenciar enfermedad cardíaca de enfermedad respiratoria en perros y gatos con signos respiratorios como disnea, taquipnea y tos. Y nos permite, digamos, cuantificar la gravedad de la enfermedad cardíaca. Entonces, cuando tenemos pacientes que ya están diagnosticados con insuficiencia cardíaca crónica, vamos a poder monitorearlos a través de la cuantificación de NT-proBNP y también nos va a permitir predecir la supervivencia de estos pacientes. Entonces, en gatos, digamos que con cierta frecuencia se presentan enfermedades ocultas del corazón. Entonces, aquí importante tener en cuenta los gatos que presentan soplo cardíaco, que presentan sonido cardíaco al galope o arritmias. También aquí tenemos razas con predisposición genética, como los persas, los himalayas y los siamés. Pacientes en los cuales tengamos enfermedad cardíaca subyacente que sean asintomáticos. Sin embargo, y aquí quiero pues ser muy clara, aunque el NT-proBNP se correlaciona muy bien con el estado del paciente, el diagnóstico definitivo, hablando de enfermedades ocultas del corazón, siempre lo vamos a realizar con el ecocardiograma. Al realizar estudios de especificidad y sensibilidad, la especificidad es del 91.2%, es muy alta, y la sensibilidad es del 85.1%. Entonces, digamos que para tener a la mano en la clínica, digamos que un paciente del cual yo estoy sospechando enfermedad cardíaca, yo puedo realizar el NT-proBNP y digamos que ahí ya puedo descartar, ¿cierto? Pero para confirmar sí es importante realizar el ecocardiograma. Entonces, digamos que para tenerlo a la mano en la clínica veterinaria como herramienta diagnóstica es bastante útil porque me permite descartar. Pero para confirmar el diagnóstico siempre debemos recurrir al ecocardiograma. Les mencionaba que nos permite diferenciar enfermedad cardíaca de enfermedad respiratoria. Entonces, en presencia de signos clínicos como disnea, taquipnea y tos, vamos a determinar si es una enfermedad cardíaca, si es una miocardiopatía subyacente o si se trata de una enfermedad respiratoria primaria como bronquitis, asma, neumonía, neoplasias o enfermedad del espacio pleural. Entonces, digamos que esos pacienticos que me presentan esta sintomatología respiratoria, pero no estoy seguro si el origen es cardíaco o el origen es pulmonar, entonces lo mismo, con NT-proBNP también vamos a poder diferenciar estos dos diagnósticos. La sensibilidad de la prueba es del 90.2% y la especificidad del 87.9% para enfermedad cardíaca. En este caso, el punto de corte es de 265 picomoles por litro. Esto quiere decir que si mi paciente está con síntomas respiratorios y el valor de NT-proBNP se encuentra por encima del punto de corte, pues yo ya voy a saber que estos signos respiratorios son de origen cardíaco. Si se encuentra por debajo del punto de corte, pues ya sabré que los síntomas son de origen respiratorio.
Nos permite también estadificar la degeneración mixomatosa de la válvula mitral. Entonces, esta es una enfermedad que es bastante común en perros, aproximadamente, o bueno, digamos que dentro de los trastornos cardíacos, más del 70% corresponden a degeneración mixomatosa de la válvula mitral, sobre todo en perros que ya pues, son adultos. También tenemos razas de alto riesgo, lo que llamamos como razas de juguete. Es una enfermedad que es crónica y que es progresiva. Dentro de los signos iniciales podemos encontrar el soplo cardíaco y solo entre un 25 y un 50% de los pacientes van a presentar signos clínicos. Me permite también realizar diagnóstico de cardiomiopatía dilatada, que es una enfermedad que es muy común en razas grandes. La anterior en razas pequeñas, está en razas grandes. Digamos que aquí el porcentaje es del 10% de los trastornos cardíacos. Hablamos de los boxer, los Doberman Pinscher y los Grand Danés. Es muy raro encontrar esta enfermedad en razas pequeñas, se presenta más en machos que en hembras, en edades medias, a edades adultas ya a pacientes gerontes, y digamos que aquí debemos tener en cuenta ciertas características del paciente como su predisposición nutricional, infecciosa o genética. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la cardiomiopatía dilatada? Básicamente que hay un adelgazamiento de la pared ventricular. Entonces, ¿eso qué implica? Que ese adelgazamiento genera que el músculo cardíaco pierda su capacidad de contraerse y por lo tanto la sangre retrocede dentro de las cámaras del corazón. Entonces, el corazón, para tratar de compensar, lo que hace es que empieza a aumentar su tamaño, y este estiramiento, este alargamiento de las células cardíacas es lo que nos va a generar la secreción del NT-proBNP, ¿cierto? Si la presión del lado izquierdo del corazón llega a ser significativamente alta, entonces lo que vamos a tener es que se empieza a acumular líquido en los pulmones y podemos llegar a un caso de edema pulmonar. Entonces, digamos que para el diagnóstico de cardiomiopatía dilatada también es bastante útil. ¿Qué factores pueden incrementar el NT-proBNP? El hipertiroidismo felino, importante tener esto en cuenta, la insuficiencia renal o la azotemia perrenal. Por eso siempre los valores de NT-proBNP deben interpretarse en el contexto de las pruebas renales. Entonces, siempre que evaluemos el NT-proBNP, recomendamos también evaluar creatinina. ¿Listo? Hipertensión sistémica nos puede incrementar el valor de NT-proBNP, arritmias severas o la hipertensión pulmonar, aunque esto no es muy frecuente. Entonces, si yo tengo concentraciones elevadas de NT-proBNP, ¿cierto? Entonces dijimos que para confirmar el diagnóstico lo que debería hacer es un ecocardiograma, pero si mi ecocardiograma es normal, entonces aquí es donde debo tener en cuenta todos estos factores que me pueden incrementar los valores de NT-proBNP sin que esté relacionado con una enfermedad cardíaca como tal. Bueno, digamos que aquí tenemos algo muy interesante y es que al utilizar el dímero D con el NT-proBNP yo voy a poder distinguir un diagnóstico de embolia pulmonar versus insuficiencia cardíaca. Entonces, si yo realizo un solo test de dímero D, recuerden lo que les mencioné ahorita, esto es suficiente para descartar con seguridad la trombosis venosa profunda. Entonces, si mi valor de dímero D está por debajo del valor de referencia, digamos que puedo descartar la enfermedad. Pero si estoy sospechando de embolia pulmonar o de insuficiencia cardíaca, entonces sí debería realizar las dos cuantificaciones, tanto de dímero D como de NT-proBNP. Entonces, si yo tengo mi dímero D elevado, pero mi NT-proBNP está normal, yo sospecharía de una embolia pulmonar. Si tengo la situación contraria donde el valor de dímero D es normal y el NT-proBNP se encuentra elevado, entonces de lo que voy a sospechar es de una insuficiencia cardíaca. Entonces, en este sentido, también utilizar los dos biomarcadores juntos es bastante valioso. En cuanto a hormonas tiroideas, tenemos T4 total canina y felina, y TSH solamente canina. Entonces recordemos que en caninos es común ver el hipotiroidismo y en felinos hipertiroidismo. En caninos podríamos encontrar algunos casos de hipertiroidismo, por eso normalmente está asociado a neoplasias en la glándula tiroides, o también se puede generar un hipertiroidismo de tipo iatrogénico cuando sobremedicamos a los pacientes. Sin embargo, pues esto no es muy común.
Igual, pues en los felinos normalmente lo que vemos es hipertiroidismo y el hipotiroidismo no es tan común. Debemos tener en cuenta que cuando hablamos de hipotiroidismo canino, un 95% de los casos corresponden a hipotiroidismo primario y solo un 5% de los casos corresponden a hipotiroidismo secundario. Entonces, hablamos de hipotiroidismo primario cuando la glándula o el órgano afectado es la tiroides y hablamos de hipotiroidismo secundario cuando el órgano afectado es la hipófisis. Sin embargo, aquí debemos tener en cuenta que la hipófisis puede ser afectada por otras patologías que no corresponden como tal a una desregulación en el eje hipotálamo hipófisis tiroides, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si hablamos de un Cushing de origen hipofisiario, esto me puede generar también un hipotiroidismo, ¿cierto? Pero entonces ahí no debemos tratar al paciente de hipotiroidismo, sino del Cushing. En el momento en el que yo corrijo el Cushing, pues ya el paciente, digamos que dejará de presentar los síntomas de hipotiroidismo. Entonces, es importante que cuando nosotros realizamos diagnóstico de hipotiroidismo canino, siempre realicemos la medición o la cuantificación tanto de T4 como de TSH, porque eso me va a permitir establecer el origen y saber si estoy hablando de un hipotiroidismo primario o de un hipotiroidismo secundario, y de esa forma también voy a poder encaminar el tratamiento. Cuando hablamos de hipertiroidismo felino, entonces, desafortunadamente aquí solamente tenemos la T4, y a nivel comercial no hay prueba de TSH felina. Yo les puedo decir que hemos realizado un estudio bastante amplio del mercado y no hay una prueba que sea específica de TSH felina. ¿Por qué? Porque como les digo en ellos, lo que encontramos normalmente es hipertiroidismo, entonces la concentración de T3 y T4 estará elevada, la concentración de TSH estará muy disminuida y pues hasta el momento no se ha logrado desarrollar una prueba que tenga un límite de cuantificación, digamos, lo suficientemente bajito como para poder cuantificar la TSH felina. Entonces, para diagnóstico de hipertiroidismo felino solamente nos vamos a basar en el valor de T4, de T4, ¿listo? Eso en cuanto a hormonas tiroideas. En cuanto a cortisol, aquí recordemos que el cortisol es solamente canino también, pues es muy importante porque tiene muchas funciones a nivel metabólico, estimula la gluconeogénesis, facilita la lipólisis, la excreción de agua a nivel renal, pues muy importante que modula la respuesta inmunológica. Con la cuantificación de cortisol nosotros vamos a poder diagnosticar Cushing y Addison. En el caso de Cushing lo que vamos a tener es un aumento del cortisol a nivel sanguíneo. Es importante establecer el origen del Cushing, entonces aquí tenemos que saber si este incremento del cortisol está dado por un tumor en la glándula adrenal o por un tumor en la hipófisis, ¿cierto? Entonces para eso nosotros vamos a acudir a los protocolos, bien sea de estimulación con ACTH o de inhibición con dosis altas o dosis bajas de dexametasona. Aquí en Colombia no conseguimos fácilmente la CTH de forma comercial, entonces normalmente lo que aplicamos son protocolos de inhibición con DEXA, y pues de esa forma vamos a poder determinar el origen del Cushing. En el caso de Addison, pues lo que tenemos básicamente es una deficiencia en la secreción de mineralocorticoides y glucocorticoides, entonces tendré un valor de cortisol por debajo del valor de referencia, pero pues en este caso, digamos que se suplementa al paciente, no es necesario determinar el origen de la enfermedad. ¿Listo? En cuanto a la progesterona canina, bueno, aquí hay que tener en cuenta que la aplicación clínica que tiene esta hormona es básicamente que nos va a permitir determinar con mucha exactitud el momento de ovulación de la hembra. En algunos casos, o bueno, algunos médicos veterinarios me han hecho la consulta si la progesterona me serviría como indicador o como diagnóstico de preñez, pero no es así porque la progesterona se va a mantener elevada durante todo el diestro y pues digamos que no me serviría como indicador de preñez. Sin embargo, si yo realizo cuantificaciones seriadas de progesterona y además combino esta herramienta con la citología vaginal exfoliativa, yo puedo incrementar hasta en un 30% el éxito de la inseminación artificial o de la monta, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante determinar con exactitud el momento de la ovulación? Pues para que yo, teniendo en cuenta ese momento de ovulación, también pueda como hacerlo coincidir con el momento de capacitación del semen y que la fecundación se dé de manera exitosa. ¿Listo?
Aquí hay que tener en cuenta, bueno, esto digamos que es importante en la progesterona, pero no solo para la progesterona, sino para cualquier analito, y es la calidad de la muestra que yo voy a utilizar. Entonces es importante, todos los analitos que revisamos el día de hoy los podemos cuantificar en suero. Es importante que las muestras no vayan a estar hemolizadas, ictéricas o lipémicas, y mucho más importante que si yo tomo mi muestra y no la voy a procesar en el momento posterior a la toma, sino que la voy a procesar después, yo espero que sea la retracción del coágulo, realizo la centrifugación y voy a separar el suero en un envase secundario. ¿Por qué? Porque si yo dejo el suero en contacto con el paquete celular, las células que se encuentran ahí tienen su metabolismo activo y se va a seguir dando el consumo de los diferentes analitos. Entonces, digamos que esto es algo que me puede afectar mucho la prueba. Entonces, la idea es que si yo tomo mi muestra y no la voy a procesar inmediatamente, tengo que separar el suero para en un envase secundario, refrigerarlo, congelarlo, dependiendo qué tanto tiempo me vaya a demorar en procesar la muestra. La progesterona es una prueba que se ve bastante impactada por este factor, sin embargo, como les digo, aplica para todos los analitos. Bueno, otra aplicación clínica importante que tiene la prueba es que nos va a permitir determinar fecha probable de parto. Entonces, esto es súper importante en razas grandes donde el parto normal es muy complicado. Entonces, digamos que si yo si yo sé que la hembra está próxima a finalizar su proceso de gestación, yo debería cuantificar progesterona. Si yo tengo mis niveles de progesterona por debajo de 2 nanogramos por mililitro, esto me indica que la hembra ya está lista para parir. Sin embargo, esto no implica que los fetos estén listos para nacer. Entonces, yo siempre debería hacer mi prueba de progesterona y combinarla con una prueba de estrés fetal, pues para que, por ejemplo, en este caso, si vamos a hacer una cesárea programada, pues sea exitosa y no vayamos a tener mortalidad en el parto. ¿Listo? Bueno, y por último tenemos las lipasas pancreáticas, que básicamente nos van a permitir realizar el diagnóstico de pancreatitis. Sabemos que el diagnóstico de pancreatitis es muy complicado porque la sintomatología es muy inespecífica. Este fue un estudio que se realizó en 2008, en el cual se evaluó una población de 70 perros y 40 gatos, y vieron que la sintomatología, digamos que lo que se presentaba era diarrea, deshidratación, dolor abdominal, letargo y vómito en el caso de los caninos. Los síntomas de mayor presentación, letargo y vómito. En el caso de los gatos, diarrea, dolor abdominal, vómito, deshidratación y mayor presentación, anorexia y letargo. Sin embargo, si ustedes observan esta sintomatología, pues se podrán dar cuenta que esto coincide con muchas enfermedades. Podemos hablar de una gastroenteritis, de la ingestión de un cuerpo extraño, de un cuadro de estrés. Por ejemplo, en el caso de los gatos, la anorexia y el letargo se dan con mucha frecuencia en casos de estrés. Entonces, en ese sentido, es muy difícil diagnosticar la pancreatitis. Digamos que otra de las limitantes que teníamos es que las pruebas que se han utilizado, digamos, históricamente, que son la amilasa y la lipasa, tenían porcentajes de sensibilidad y especificidad muy bajos. Hablamos de porcentajes que se encuentran entre el 55 y el 73% para diagnóstico de pancreatitis. Aquí cuando hablo de lipasa me refiero a lipasa total. Entonces, ¿por qué estos porcentajes de sensibilidad y especificidad son tan bajos? Básicamente porque estas dos enzimas se producen en diferentes órganos y en ese orden de ideas, pues también las voy a encontrar elevadas en diversas patologías, en trastornos digestivos, en patologías renales, glomerulonefritis, necrosis hepática, etc. Ya cuando hablamos de cuantificación de lipasa pancreática, nos referimos a la lipasa de origen acinar, es decir, aquella que solamente se secreta en el páncreas y por ende solo la voy a tener elevada en casos de pancreatitis. Aquí ya mi sensibilidad aumenta al 82% y mi especificidad aumenta al 96%, ¿cierto? Entonces, eso nos habla muy bien de la certeza que yo voy a poder dar cuando realice mi diagnóstico. Que también es muy importante en esta prueba, que es, como les mencionaba hace un ratico, de tipo cuantitativo. Entonces, sabemos que en el mercado hay otras pruebas que son cualitativas, que están sujetas a la lectura de un observador y que, pues, en ese orden de ideas, digamos que también esta lectura es un poco subjetiva. Entonces, aquí, además de que vamos a tener valores de sensibilidad y especificidad muy altos, vamos a tener un valor que me va a permitir además establecer la gravedad del paciente.
Entonces, vamos a poder también monitorear la respuesta al tratamiento y como la pancreatitis, pues al final es también un evento inflamatorio, si yo realizo el análisis conjunto con proteína C reactiva o amiloide sérico, pues eso me va a permitir tener un concepto mucho más amplio de la condición de mi paciente y pues en ese orden de ideas también evaluar la eficacia de mi tratamiento. Es importante tenerla en cuenta en pacientes con pancreatitis crónica y también pacientes con diabetes. ANAR Health Technologies. Innovación que transforma.